Bueno, esta es la clase de espectrometría. Este TP se divide básicamente en dos partes. En la primera parte vamos a intentar hallar la constante de la red de difracción y visualizar los fenómenos de difracción e interferencia de una onda electromagnética. Si estuviéramos en el laboratorio, lo que veríamos es un puntero láser que atraviesa una red de difracción. Esta red va a estar ubicada a una distancia d de una pantalla, en el caso nuestro una regla, y las marcas que va a generar este puntero atravesando la luz del puntero atravesando la red de difracción, vamos a intentar medirla sobre esa regla y calcular a través o gracias a este efecto calcular las constantes de la red, es decir, las características constructivas de la red. Y en la segunda parte vamos a visualizar las líneas espectrales de diversos gases a través de una red de difracción. Nosotros nos vamos a centrar en el helio, en este TP. Si estuviéramos en el laboratorio nuevamente haríamos pruebas con varios gases. Vamos a determinar experimentalmente las longitudes de ondas de las series de Pickering para el helio y vamos a determinar la constante de Rydberg. También vamos a ver las correcciones que introdujo la constante de Rydberg al modelo de Bohr del átomo. Entonces, para arrancar con la primera parte, vamos a hacer un setup parecido al que está aquí abajo. Este en realidad es el setup de la segunda parte porque tiene el tubo de Plucker. Pero la idea es que ustedes visualicen que en donde están ubicados los puntos de observación, en la línea del centro se va a ubicar un láser. La luz monocromática de ese láser va a atravesar la red de difracción y va a generar tres marcas. Esto es exactamente igual a lo que está en la primera imagen en la parte de arriba. De hecho, la imagen que está en la parte de arriba es mucho más correcta que la que yo les estoy mostrando, solamente que se las muestro como para que ustedes tengan de referencia. Si estuviéramos en el laboratorio, ustedes tendrían que tomar 4 datos. Por un lado, la longitud de onda del láser rojo, que es un dato y son 6.328 Armstrongs. Y por otro lado, las medidas Y, X1 y X2. Básicamente lo que, como ya les comenté antes, lo que verían es cuando la luz del láser atraviesa la red de difracción, lo que verían serían estos tres puntos, pero apoyados sobre una regla que está calibrada. Y mágicamente, con estas ecuaciones, ¿sí? X, que es función de X2 y X1, que salen de la medición, y Z seno de phi, que vincula a X2, a X1 y a Y, pueden determinar D, que es la constante de la red. La longitud de onda es la longitud de onda del láser rojo, con lo cual, conociendo Z y conociendo la longitud de onda, ya tienen D. El D calculado contiene un delta D porque estamos tomando medidas, ¿no? Y, X1 y X2, entonces va a tener que propagar errores de la ecuación anterior que les mostré antes y calcular el delta D. Para el ejemplo vamos a considerar nulo el error en la longitud de onda, o sea, consideramos que el láser tiene un error despreciable. Pero, como les dije, magia, puse ecuaciones y no les expliqué de dónde vienen esas ecuaciones. Para entender, podemos analizar el gráfico que coloqué en la presentación de la derecha. Si este gráfico lo miramos de arriba hacia abajo, lo que vemos es un frente plano de onda monocromático, o sea, una única longitud de onda, que es la del láser rojo, que va a atravesar una red. Si, voy a ir un poquito para atrás, si esta red que está acá la pudiéramos mirar en detalle con un microscopio, lo que veríamos son estas rendijas. La separación entre centros de ranuras adyacentes es lo que se conoce como B, y B es la constante de la red, es este valor que está acá. Y el ancho de la ranura, ¿sí? es lo que se conoce como A, y después la cantidad de ranuras que tiene la red es lo que se conoce como N. Eso lo vamos a ver en las ecuaciones que voy a plantear ahora, pero les adelanto esto como para que ya vayan teniendo en cuenta. Estas son las características constructivas de la red. Cada red de difracción tiene una constante, un A y un N distinto.
Entonces, cuando la luz atraviesa estas rendijas, cuando este frente plano de onda atraviesa estas rendijas, se producen dos efectos. Por un lado, el efecto de difracción, por otro lado, el efecto de interferencia, que compuestos muestran este brillo sobre la pantalla. Lo que se ve luego de la pantalla, luego de esta parte, es el efecto de difracción separado del de interferencia, el efecto resultante y lo que se ve en la pantalla. Lo que se ve en la pantalla, básicamente, esas tres marcas son estos tres puntos bien marcados de luz. ¿Sí? Perfecto. Ahora bien, podemos hacer un desglose de las ecuaciones. Esta ecuación, que es la ecuación de la corriente, básicamente lo que tiene en cuenta es este gráfico de acá abajo, la intensidad resultante, que es producto de la intensidad de la luz por el número de rendijas al cuadrado, por el efecto de difracción, que depende del ángulo, y el efecto de interferencia, que depende también de su ángulo phi, que ahora lo vamos a ver en detalle, porque es muy importante el ángulo phi, es clave. Si yo analizo los efectos separados de difracción e interferencia, esto es óptica, el efecto de difracción es el seno cuadrado de alfa sobre alfa cuadrado. Ahora vamos a ver de qué trata este argumento alfa. Y el efecto de interferencia es el seno cuadrado del número de rendijas por beta, por el argumento beta, sobre el número de rendijas al cuadrado por el seno cuadrado de beta. Y si ahora nos concentramos en esos argumentos, vamos a ver que alfa es pi por a sobre lambda por el seno de phi, y beta es pi por b sobre lambda por el seno de phi. Entonces, esto lo que queda en relieve es que el efecto de difracción y el efecto de interferencia son función de las longitudes de onda, de la luz que ingresa, el ángulo digamos, por el cual ingresa y las características de la red. Las características de la red básicamente son A y B, ¿no? Como les expliqué antes. Y bueno, N también. Beta, por la forma de la ecuación, va a ser básicamente K por pi, donde K va a representar los máximos o los mínimos, en realidad va a representar los máximos que voy a poder tener. Entonces, si yo despejo K de la ecuación de beta, que es pi por b sobre lambda por el seno de phi, me va a quedar que K es b sobre lambda por el seno de phi, y lo que voy a hacer es quedarme con el primer máximo, que es en K igual a 1 para simplificar, ¿no? Después tengo otros máximos, pero me voy a quedar con el primero y el más importante. Entonces, K es b sobre lambda por el seno de phi, pero cuando K vale 1, lambda es igual a b por el seno de phi. Y como b es 1 sobre n y a el seno de phi lo voy a llamar arbitrariamente z, lo que me va a quedar es que lambda y z dependen de n, que es básicamente la ecuación, voy a ir un poquito para atrás, que es básicamente esta ecuación que figura acá abajo, en donde D es en realidad la constante de la red de difracción. En el TP lo tienen explicado en detalle, lo pueden repasar. La idea de este video es que les sirva de soporte. Bien, voy a avanzar al siguiente slide. Entonces, como ya está calculado el valor de D, podemos pasar a la segunda parte, que es la más jugosa. Este es el setup que nosotros implementamos en el laboratorio. Una particularidad, bueno, a ver, si miran el TP van a poder entender cuáles son las partes constitutivas. Es bastante simple, una regla en el ítem 1, el tubo de Plücker, que va a tener un gas en el interior, en el caso nuestro va a ser helio, el soporte para el tubo de Plücker obviamente, la fuente de alimentación, la fuente que va a excitar el tubo de Plücker, los cables con el cual voy a transmitir energía al tubo, y la red de difracción y su soporte. Ahora, una pregunta que siempre se hace en este tipo de trabajo es ¿por qué el tubo de Plücker se conecta o se coloca acá y no se coloca acá? Bueno, porque a diferencia de lo que pasa con el láser, que es una fuente de luz monocromática, pero que a su vez emite un frente de onda plano, el tubo de Plücker no hace eso, sino que emite luz en todas las direcciones. Cuando los rayos de
muchos rayos se escapan de este tubo de Plucker, pero principalmente los rayos que atraviesan la red reflejan en este sentido, el sentido en que estoy moviendo el mouse, y en el sentido inverso. El sentido inverso impacta sobre la regla y esos son los puntos que vamos a medir. Si pudiéramos poner un observador parado en este punto que mire en este sentido, en el sentido que estoy moviendo el mouse, también veríamos los mismos 3 puntos que se ven sobre la regla. De hecho, en el laboratorio se observan los puntos sobre la regla y los puntos sobre la pared opuesta a la regla. Como dije, este es el esquema de conexión. En el caso del láser teníamos luz monocromática, en el caso del tubo de Plucker tenemos luz cromática. Sabemos que las fuentes de luz como excitación de gases son en realidad fuentes de luz compuestas, sino que están compuestas por distintas longitudes de onda, ¿no? Esto es bastante simple, hay miles de ejemplos cotidianos. Por ejemplo, cuando vamos por la calle, llueve y vemos un arco iris, ¿sí? El arco iris es justamente la descomposición de la luz del sol que se produce por reacciones nucleares en su núcleo, atravesando las gotitas de agua, ¿sí? O cuando vamos caminando por la calle en un día soleado y vemos luz que atraviesa un vidrio de un edificio y vemos cómo se descompone esa luz y vemos un pequeño arco iris en el suelo. Básicamente esas son redes de difracción no estandarizadas que permiten realizar una difracción de la luz, ¿no? Permiten descomponer la luz en sus componentes cromáticas. Ahora, lo que analizamos en la parte anterior es qué pasa con los fenómenos de difracción e interferencia cuando el haz de luz es monocromático. ¿Qué pasa ahora cuando no es monocromático? Bueno, básicamente, como les adelanté, lo que vamos a ver es un espectro de longitudes de onda. Ya no solo una longitud de onda en 6.000 y pico de Armstrongs, sino que vamos a ver un espectro. ¿Vamos a ver todo el espectro? No, porque nuestros ojos son filtros. Nuestros ojos están calibrados para capturar la luz en el rango que se indica en la presentación, alrededor de 700 nanómetros a 400 nanómetros, del rojo al violeta. Las frecuencias, por supuesto, van invertidas, ¿no? Este gráfico está calibrado en longitudes de onda. Pueden ver arriba que están las longitudes de onda en la parte superior en metros y en la parte de abajo de frecuencias. Cuando hablamos de espectro o nos referimos a longitudes de onda o nos referimos a frecuencias, nosotros no vamos a poder ver longitudes de onda en el infrarrojo y en el ultravioleta porque, como dije, nuestros ojos actúan de filtro, pero estas fuentes de luz, como la del tubo de Plucker, emiten en el infrarrojo y en el ultravioleta. No así rayos X, rayos gamma, microondas y ondas de radio y de TV. Entonces lo que vamos a ver justamente es, con el tubo de Plucker, varias líneas espectrales. Ahora, las líneas espectrales están vinculadas a lo que es la emisión y la absorción de energía. Si no hay emisión y absorción de energía, no va a haber líneas espectrales. Y matemáticamente esto lo podemos ver o podemos llegar a una forma que nos permita entender y nos permita vincular las líneas espectrales con la famosa constante de Rydberg que ahora a la cual vamos a arribar. Partiendo de que la energía es H por F, o sea, la constante de Planck por la frecuencia, la variación de energía, lo que me va a dar es esta expresión de la frecuencia que vincula las propiedades del átomo en cuestión, o sea, que básicamente vincula las propiedades del átomo en cuestión, ¿no? El número másico, el número atómico, los orbitales, la carga del electrón y demás. Por otro lado, puedo plantear que la relación entre la longitud de onda, la frecuencia y la velocidad de la luz también, si me refiero a la inversa de la longitud de onda, voy a estar hablando de lo que llamamos número de onda, ¿no? Esta ecuación es la ecuación que conocemos, básicamente longitud de onda igual a velocidad de la luz sobre la frecuencia, solamente que al invertirla, en lugar de hablar de longitud de onda, hablo del número de onda. Y si vinculo el número de onda con la ecuación de la frecuencia que tengo acá escrita, a lo que voy a llegar es que el número de onda es igual a todo esto que está acá.
Y si de acá marco solamente esta parte, esto es lo que se conoce como constante de Rydberg. Y ese es el señor Rydberg, para que ustedes lo conozcan. Vamos a ver más adelante varias fotos de Rydberg. En realidad la misma foto, pero lo vamos a mencionar bastante porque esta persona, a través de esta constante, digamos, colaboró a corregir el modelo de Bohr. Y ahora es lo que vamos a empezar a conversar. Pero, en primer lugar, esta constante depende de otras constantes y fundamentalmente de las características nucleares del elemento bajo estudio. Es decir, si hay una constante de Rydberg para el hidrógeno, hay una constante de Rydberg para el helio y para cualquier material que consideremos. Bien, para hallar entonces la constante de Rydberg y su error, en realidad no es un error, sino que lo que se vio es que la experiencia práctica contra la constante teórica no coincidía. Entonces, planteamos la constante del número de onda, que está en función ahora sí de la constante de Rydberg, eliminé todos esos términos que conforman a la constante y me quedé solo con la expresión R sub i. Y voy a decir que 1 sobre n0 cuadrado menos 1 sobre n cuadrado, que son los orbitales del átomo que esté considerando, en este caso en nuestro TP va a ser helio, a esa diferencia le voy a llamar 1 sobre q. Y si vinculo estas dos ecuaciones, me va a quedar que el número de onda es z cuadrado por la constante de Rydberg por 1 sobre q. Pero como el número de onda es 1 sobre lambda, como vimos antes, voy a llegar a esta ecuación, que es una ecuación de una recta que pasa por el origen. Se dan cuenta que z cuadrado por la constante de Rydberg es una constante, la longitud de onda es variable, y en función de la variación de la longitud de onda me va a variar q. Si planteo un gráfico de longitud de onda versus q y trazo las distintas longitudes de onda con su error, voy a poder trazar una recta dependiente máxima y una dependiente mínima y hacer lo que ya venimos haciendo en varios TPs. Es decir, determinar un P y un delta P que me van a permitir hallar finalmente el valor de la constante de Rydberg junto con su delta. A eso me refería antes. Junto con su delta RY. Y bueno, con todo esto que planteamos ya podemos armar esta tabla de valores. En primer lugar, de la primera parte se puede completar el cuadro de arriba a la izquierda, D y delta D. La segunda parte es dato, porque vamos a estar hablando del helio, N sub 0 es 4, Z el número atómico es 2. Y por favor no confundan Z número atómico con Z seno de phi. ¿Sí? El Z seno de phi se usa en la primera parte, luego no se utiliza más, y en la segunda parte, cuando hablamos de Z, hablamos del número atómico. Como cada color tiene una longitud de onda asociada, vamos a poder levantar por cada color, vamos a poder medir distintas longitudes de onda sobre la regla calibrada y vamos a poder hallar distintos valores de lambda, delta lambda y q. Básicamente hasta ahí es la parte que ustedes tienen que completar en el TP. En el TP también están explicadas todas las consignas y todas las cosas que tienen que calcular, pero con eso ya pueden determinar y completar la parte práctica del TP. Ahora, como dije antes, cuando se fue a comparar los resultados que se entendía iban a obtenerse de esta ecuación que está en pantalla, que vincula el número de onda o la longitud de onda con la constante de Rydberg, cuando se fueron a medir esos valores se encontró que había diferencias entre los espectros o las longitudes de onda que se marcaban sobre la reglita. Digamos, había una diferencia entre lo experimental y lo teórico. Pero cuando miramos esta ecuación, lo que vemos es que el número atómico es una constante. La constante de Rydberg es una constante y los orbitales atómicos, una vez que fijo la longitud de onda, digamos, también son fijos. Entonces, ¿por qué cambia? ¿Por qué cambiaría? ¿Por qué habría diferencia entre lo experimental y lo teórico si la longitud de onda o el número de onda depende de constantes? Y entonces les voy a contar el final. El modelo de Bohr consideraba el núcleo quieto con una carga girando en torno a él.
Pero esto no es exactamente así. Las longitudes de onda de emisión se desplazan en función de la masa del núcleo. Bohr, cuando planteó su modelo, básicamente estudió, como que se sesgó al hidrógeno y al helio, entonces quiso extrapolar toda la teoría nuclear, todo su modelo atómico, a todos los elementos, pero basado en lo que observó del hidrógeno y del helio. Y esto no es exactamente así. Y esta es la modificación que se le mete a la constante de Rydberg. La constante de Rydberg asterisco es la constante modificada, la corregida, y fíjense que lo que se hace es se multiplica la constante de Rydberg que venimos viendo por un coeficiente que básicamente es 1 sobre 1 más m chiquito sobre m grande. M chiquito es la masa de la carga y m grande es la masa del núcleo. Entonces fíjense que considerando átomos como el del helio o el del hidrógeno, en donde la relación entre la masa de la carga, la masa del electrón y la masa del núcleo es muy chiquita, la constante de Rydberg y la constante de Rydberg modificada es casi igual. Sin embargo, cuando hablamos de elementos más masivos o que tienen más electrones en sus órbitas, esto ya no es así. En este slide lo que vamos a intentar hacer es clarificar el efecto con una animación. Vamos a partir de un núcleo y una carga comparables y fíjense cómo se desplaza el núcleo. Fíjense que cuando achico, en realidad lo que está pasando acá es que agrando el núcleo, cuando agrando el núcleo, fíjense cómo cada vez el núcleo parece que se mueve menos. Ahora voy a repetir la animación. Fíjense que en esta última parte parece que el núcleo está casi quieto y lo que se mueve es la carga. Sin embargo, si arranco la animación de vuelta, cuando la carga y el núcleo son comparables, fíjense cómo el núcleo se mueve tanto como la carga. Y a medida que el núcleo se va agrandando, esto parece que no es así. Es decir, cuando la relación entre la masa de la carga y la masa del núcleo se hace cada vez más chiquita, parece que el núcleo estuviera fijo. Sin embargo, cuando planteamos el caso inverso, claramente no es así, ¿no? Este fue un efecto que Bohr no visualizó y que a través de la corrección de Rydberg se visualiza. ¿Y qué consecuencias trajo? El radio de giro no inicia exactamente en el centro del núcleo. De hecho, yo para armar la animación lo que tuve que hacer fue correr el centro del giro para que se visualizara el efecto. Está ubicado muy cercano, pero fuera de él, y al cambiar el radio se modificó la constante de radio, como ya vimos, y se desplazaron las líneas del espectro. En realidad las líneas del espectro nunca se desplazaron, siempre estuvieron en el mismo lugar, lo que pasa es que la teoría no predecía bien dónde caían las líneas del espectro, ¿no? Como dije, la constante de Rydberg modificada es la constante de Rydberg sobre 1 más la masa del electrón sobre la masa del núcleo. Y como también comenté, este efecto no estaba previsto en el modelo de Bohr porque Bohr consideró al núcleo como quieto, ¿no? O sea, la energía cinética del núcleo era cero. Bohr no está caput, no, su modelo no correspondía con la práctica. Recordemos que la física es una ciencia experimental y todo lo que se plantea se tiene que verificar con la práctica. Y si vamos a la matemática, esta es la ecuación de la recta, la que planteamos, y esta es la ecuación de Rydberg que considera la modificación. Si ponemos una en la otra, lo que vemos es que Q y Z cuadrados son constantes y que si se modifica la constante de Rydberg, lo que se tiene que modificar es la longitud de onda. Justamente ese es el efecto que se aprecia, ¿no? Cuando modifico la constante de Rydberg, se tiene que introducir un cambio en la longitud de onda porque el cociente entre Q y Z cuadrado es constante, depende del material que estamos considerando. ¿Y cómo es esa modificación? Bueno, justamente para equilibrar el efecto, la longitud de onda modificada es la longitud de onda por el coeficiente por el cual se divide a la constante de Rydberg. Esta corrección es muy propia de los sistemas orbitales, y si vemos en las leyes de Kepler, vemos este tipo de correcciones o este tipo de coeficientes para predecir el movimiento de cargas o partículas, planetas que se mueven en formas orbitales. Bueno, esto es todo. Espero que no hayan quedado dudas. Cualquier cosa que surja nos contactan a través del foro o en las clases. Abrazo.